Buenas, buenas. Bueno, hoy quiero proponerles retomar lo que en algún momento fue la iniciativa original de estos encuentros, de este intercambio, de esta comunidad que se fue formando un poco imprevistamente, ¿no? La idea era empezar a compartir información más allá de lo que podía ser en persona, en pequeños grupos por los lugares de los que disponíamos, y esto fue como, bueno, ampliemos un poquitito esta propuesta y terminó siendo mucho más importante en términos de la gente que nos vamos incorporando a intercambiar información a través de este canal de lo que pensábamos en su momento. Vamos a retomar la idea del original, que fue la astrología esotérica, de la que vamos a ir entrando y saliendo, porque a partir de los comentarios, a partir de propuestas de hablar de tal y cual tema, nos vamos ampliando y diversificando. Pero si notan, siempre hay un hilo conductor, ¿no? En todos los videos que hemos ido subiendo al canal, siempre termina habiendo un hilo conductor. Por eso también les proponía mucho esto de las leyes. Porque en la medida que conocemos las leyes y cada vez más, y vamos aportando entre todos, que rigen el plano, es más sencillo comprender todo. ¿Cuál sería la idea de la astrología esotérica, de la astrología convencional? ¿Sí? Es como la medicina natural o la medicina convencional. La convención cierra espacios. Pierde sentido, pierde profundidad y se pone determinista. Bien, entonces, hoy vamos a hablar vamos a sentar las bases de lo que sería ascendentes, luna y sol. Y les voy a proponer, antes de entrarnos en futuros videos específicamente en determinado, o sea, en cada uno de los ascendentes, en cada una de las posiciones lunares y solares, una mirada diferente de lo que tiene que ver con qué significa, ¿sí? Vamos a empezar por el ascendente, que es, y esto fundamental, lo hemos hablado sucintamente en algún otro video. Nosotros tenemos una frecuencia en este plano hiper hostil, hiper opresiva. Nos acostumbramos a vivir con eso. Es el motivo fundamental por lo que los bebés lloran. ¿Tiene que ver con la respiración, que les entre el aire? No. Vamos de nuevo. No hace falta. ¿Sí? O sea, empecemos a discernir lo que escuchamos y lo que nos enseñan. No, es salir a este mundo después de esa maravillosa cámara de Faraday que es el útero, donde estamos totalmente aislados de esta frecuencia, inclusive de emocionalidades maternas, ¿sí? Entiendo que con estas a veces líneas terapéuticas de sigamos sumando culpas a lo New Age, mamá es un tremendo monstruo porque no sintió felicidad plena durante 9 meses, entonces yo vengo roto a este mundo, no, todas pavadas. No. Ese aislamiento sabio que tenemos en ese maravilloso órgano femenino que es el útero, facilita que no sintamos esta freidora, esta hostilidad brutal del plano, que la sentimos al instante de salir y ningún bebé sale sonriendo. Bien. O cuando llega, perdón, sonríe, mejor dicho. Bien. Digamos, cualquiera que haya tenido un bebé recién nacido en los brazos, o haya participado de eso, o haya estado cerca, percibe esa sensación de extrañeza. Nosotros proyectamos tanto amor en ese momento que es difícil conectar con eso. ¿Qué tiene que ver esto con astrología esotérica? ¿Qué tiene que ver con ascendentes y tal? Bueno, esto es fundamental. Nosotros ingresamos al plano energéticamente, lo que le llamamos ascendente, ¿sí? En el momento de lo que sería el amanecer, por donde el sol estaría saliendo en el momento del nacimiento. Nazcamos a la hora que nazcamos, eso va a estar en un punto determinado, en mi caso el este está por ahí, en un punto determinado en el este,
Si hacemos un plano hacia el este, ahí está el ascendente. ¿Por qué eso? Porque es el momento, tanto el amanecer como el atardecer, en particular, muy en particular el amanecer. Ahora vamos a explicar lo de los gemelos y por qué esos ascendentes pueden estar cruzados. Es el momento en el cual estamos en cero y muy cercano a cero de las dos nefastas propuestas del plano. La peor por lejos, la lunar, eso que sospechosamente cada tanto se propone poner de moda y reverenciar, pero sigue haciendo ruido que dormimos para el culo las noches de luna llena, pero aún así no sabemos por qué no importa, igual reverenciamos, igual le llamamos a la menstruación lunar, perdón, a la menstruación femenina luna, fatídico, no. La luna lo que hace es despóticamente, prepotentemente hacer que un mamífero de tremendo tamaño pierda sangre 12 veces al año en promedio. ¿Sí? Cuando lo esperable, si nos comparamos, sería entre 1 y 2 veces. Inexplicable, sí, bueno, al perder sangre pierde información, pierde vitalidad, pierde minerales, pierde electromagnetismo. Entonces, algo tan peligroso como la biología femenina, la neutralizamos bastante haciéndola menstruar. Bueno, entonces cortemos la menstruación. No, de nuevo, ahí están los contratos fatídicos, porque al cortar la menstruación también, para hacer eso, necesitamos enloquecer el sistema hormonal para que eso ocurra. Entonces, son los implantes del plano, en este caso biológicos. Recuerden el videito de implantes, contratos, mandatos y acuerdos, sobre el que vamos a hablar ahora. O sea, ese es base para comprender mejor esta parte, lo mismo que el 80-20. Entonces, ¿qué sería el ascendente? Voy saltando. Les dije, desde que hablamos de astrología esotérica la primera vez cuando hablamos de Plutón en Acuario, les dije, esto no es un discurso lineal con pizarrita que les voy a explicar. Puede que alguna vez agarremos la pizarra para explicar cosas más fácil, digamos, más simplemente, puede ser, pero en general no les estoy proponiendo captar como en escuela. Les estoy proponiendo captar con ambos hemisferios, con ambos, ¿sí? Escuchamos esto de, bueno, no, ahora hay que desplazar al otro hemisferio. No, no hay que desplazar al otro hemisferio, hay que integrar. Sí, hay que desplazar el foco para después volver a integrar este que tenemos hiperdesarrollado. Tenemos hiperdesarrollado el masculino, tenemos que volver a integrar el femenino para ahí recién estar en ambos. Entonces, de esta forma les hablo. Muchas veces me dicen, bueno, al principio no entiendo nada con los videos y después los voy escuchando 2 o 3 veces. Entonces, sí, buenísimo. Esta es la idea. El conocimiento cierto es recordado, recuerden, recordis, recardis, corazón, sangre, vórtice, en la sangre está el recuerdo, femenino, intelecto, masculino, discernimiento, juntando ambos. Bueno, eso es un proceso. Y como parte de toda esta frecuencia a la que ahora voy a volver, tiene que ver con reventarnos el discernimiento, ¿sí? O sea, bajar el nivel intelectual, que está en niveles críticos comparados, no con hace 200 años, con hace 50 años, somos retrasados mentales comparativamente, en términos masivos estoy hablando, ¿sí? Si utilizamos las mismas medidas de esos test intelectuales de hace 30, 40, 50 años, vamos a llegar a la conclusión de que una gran parte de la población mundial mayoritaria tiene retraso mental. Sí, tomando eso en cuenta, sí. ¿Podemos decir los parámetros cambiaron, intelecto? Tomando muchos valores en cuenta, sí. Lo que es obvio, por otro lado, ¿sí? También los trastornos narcisistas. Nos va a dar que hay unos valores de trastornos narcisistas bestiales. Sí. Eso se maneja, entre otras cosas, aparte de con bioquímica, con radiofrecuencia. Ahí, ¿por qué voy a esto? Porque tenemos que volver a la idea del ascendente. ¿Por qué entramos? ¿Por qué la parte sana del software álmico? Acuérdense que somos un espíritu encapsulado en un software álmico y esclavizado en un cuerpo físico. Así, en estos términos, potente, porque en realidad es esto, no hablemos con eufemismo, y esta pavadita, porque si negamos la idea, no ocurre. Está bien, seguimos siendo lo mismo, por más que hablemos en diminutivo, ¿sí? Y en la medida que somos conscientes de dónde estamos, en la medida que sos consciente de la cárcel, empezás a accionar como tal, ¿sí?
Para accionar el guerrero en nosotros, primero hay que tener idea que esto es un campo de batalla hostil, pero no es un campo de batalla con los otros seres humanos. Ahí viene el error que el parásito quiere que creas. No, es con él. Bien, entramos y salimos de ascendente. Entramos por ahí porque es la posibilidad del 20%, el espíritu que somos inocula el 20% sano del software en lo que le llamamos ascendente, o sea, en el amanecer, porque es el grado 0, ¿sí? Que ahí va justito, tac, y ahí ingresa nuestra energía. Por eso siempre elegimos la hora que nacemos. Cesáreas, no cesáreas, parto natural, no natural. Todavía seguimos pensando que podemos hacer nacer a alguien de prepo. No, no puede. Muere, de hecho, si no fuera afín a su energía. ¿Sí? Entonces, el ascendente es el que marca la posibilidad de acercarme a la propuesta de mi espíritu en esa encarnación para que yo active mucho más la conciencia y menos la mente. La Luna y Saturno, con su servidor de doble cara, que es el Sol, intentan que estemos en mente, en identidad y todo esto. Pónganlo así. El ascendente es el director de orquesta y todas las demás cosas, ¿sí? Todas las demás planetas, posiciones, todo lo que serían las conjunciones, las cuadraturas, los trígonos, los sextiles, las oposiciones, creo que la dije recién, serían el violín, el cello, el piano. Si el director de orquesta tiene claro de qué va la sinfonía, hace sonar bien a cualquier cello, a cualquier piano, a cualquier oboe. Si el director de orquesta no tiene claro, suenan todos mal. ¿Sí? El ascendente es el director de orquesta. En tanto más estamos en eso, más cercanos estamos espiritualmente a nuestro mayor nivel de conciencia y tenemos menos mente, menos identidad. La luna es el factor predominante, predominante de lo que tiene que ver con la distracción de ese ascendente. ¿Sí? Más allá de que después vamos a estar diciendo, bueno, hay veces que el ascendente y la luna están en la misma constelación. Después vamos a explicar en otros videos específicamente cada cosa. Tenemos que entender el funcionamiento, tenemos que comprender la importancia del ascendente. ¿Sí? Hay veces que el espíritu filtra mucha información en ese ascendente porque necesita activar mucha información o porque ya fue activada y necesita integrarse toda, y es lo que le llamamos planetas en casa 1 o planetas en casa 12 cercanos al ascendente o conjunciones al Sol. De nuevo, planetas en casa 1, conjunciones al ascendente, sea en casa 12 o obviamente en casa 1 es lo mismo que dijimos antes, y conjunciones al Sol, esté donde esté el Sol. Eso va pintando, cambiando la frecuencia del ascendente. Según la energía de cada uno, eso puede ser distractivo o puede ser evolutivo. Sí, hay que hilar muy fino para ver eso, pero sí. Por ahora dejémoslo como evolutivo, ¿sí? Entonces, entramos por ahí. Esto de que los pájaros cantan al atardecer y al amanecer, ¿sí? Digamos, en las culturas antiguas, ningún invento moderno, y no tenían supuestamente con qué medir, sabían que era el momento en el que mejor estamos. Por eso nos encanta y nos fascina el atardecer y el amanecer, por esa sensación de silencio interno, porque no se nos está friendo tanto, y aparte es un ratito, ¿sí? Entonces, el ascendente es llevar, o sea, accionar el ascendente es llevar mi conciencia lo más permanentemente posible a un amanecer crónico. Es como vivir en ese amanecer. Insisto, estén donde estén, en el país que estén, en el lugar del mundo que estén, en la estación que estén, hagan la prueba mañana. Cuando quieran hacerla, en realidad les propongo mañana como lo más cercano, a la mañana que estén, y despiértense un rato antes del amanecer y tengan esa vivencia de estar atentos a ese momento y que sienten una hora antes del amanecer, media hora antes, 15 minutos antes, en el momento exacto, 15 minutos después, media hora y una hora.
Y van a ver la curva de Gauss en donde ahí arriba, la campanita, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es lo más cercano a una calma muy profunda. Recuerden que no hay paz en este plano. No hay manera que haya paz en un campo de batalla, en una cárcel, en un manicomio. Lo que hay es calma. Se puede estar muy en calma justamente para romper y salir de esta cárcel y de este manicomio. ¿Sí? Aún con todo esto se puede estar en calma. Hago referencia a esto, ahí de nuevo, vamos uranianamente, vamos a la idea de era de Acuario y Plutón en Acuario y les propongo un zarandeo en esto que les digo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué es tan importante esta información ahora? Porque el parásito con sus parásitos y con entidades y algunos humanos que manejan el plano van cambiando radiofrecuencias, van hipercargando y envenenando el plano bioquímicamente y electromagnéticamente, perdón. Y los últimos años de manera bestial, digamos. Hablar de esto hace 10, 12 o 15 años era solamente las personas muy, muy sensibles detectaban esto. Hoy en día cualquier persona sabe que se saca una prenda de lycra, la misma que tenía en el placar y se sacaba hace 10 años, y esa prenda de lycra chispea 10 veces más de lo que chispeaba antes. Que todos estamos mucho más chispeadores. Que todos tenemos esta sensación muy opresiva en determinados momentos, o en la cabeza o en el cuerpo, ¿sí? Es como si te estuvieran pasando más electricidad o el magnetismo tóxico, ¿sí? Van jugando con tus frecuencias. ¿Qué hay para hacer? Vamos al video de desparasitación. Desparasitarse sirve, obviamente, porque esas radiofrecuencias necesitan repetidores internos, ¿sí? Sea bioquímico o sea electromagnético. Esos son los parásitos. ¿Qué más? Esto de nivelar el cuerpo electromagnético, agua con sal, agua con vinagre blanco, bañarse, me refiero con ese tipo de cosas, sí, por supuesto, caminar en el pasto, elixir, estar bajo la lluvia en la medida que te lo permita el clima, que no sea muy frío, sí. Montones de otras técnicas, sí, desde ya. Hay un montón de cosas, plantas, los expliqué en el video de parasitosis, digo, sacudirse con ramas, con plantas, abrazarse a árboles, hay montones de técnicas. Pero ¿qué ocurre? Si yo no acciono mi ascendente, así como terminé de pisar el pasto y pisé otra cosa, vuelvo, porque yo estoy en distorsión. Entonces eso lo único que hace es, aliviar, nefasto, ¿se acuerdan? ¿No? Alivio, satisfacción. Aliviar mi distorsión. Yo no estoy en satisfacción. Estar lo más cercano vibracionalmente a mi ascendente, que es una actitud, es una forma de vida, es una forma de mirar el mundo, de comprenderlo, de verme, de relacionarme, de comunicar, de mirar. Eso es el ascendente, es una actitud, no una intención. Les vuelvo, cuidado con estos versos de que no, si vos tenés la intención, no sirve para nada la intención. Esto es un plano material, es un plano de actitud, de acción. ¿Sí? La intención es el primer movimiento femenino que da dirección. Si no hay actitud, acción, no integramos masculino y femenino. La polaridad de un caso, la polaridad de otro es distorsión. Entonces, ¿por qué esto de las cargas eléctricas excesivas y tal que les traigo a colación? Porque el ascendente es nuestro grado cero. Es lo más cercano a estar internamente neutros. Internamente neutros. Lo más cercano, vuelvo a repetir, se puede estar neutro en este plano, desencarnás. Desencarnás y desencarnarás muy bien, e inclusive tenés la posibilidad de no volver a elegir encarnar en el caso que sí, hay que llegar a la neutralidad en este plano. Muchas veces pasa con esto, dicen, no, esta es mi última encarnación, no me han... Bueno, eso es lo último que es neutralidad. O sea, te compraste el pasaporte derecho a la próxima, porque estás rechazando. La idea es estar en este manicomio sin rechazar el manicomio. Todo un laurito, sí, todo un laurito, sí. Entonces, el espíritu deja esas pistas tipo Hansel y Gretel, ¿se acuerdan? Que ese cuentito que se lo nombré varias veces. Eso es el espíritu. ¿Sí? Deja esas pistas que los parásitos se encargan de intentar hechizar, encantar para que las olvidemos, que las dejamos.
el famoso hechizo de memoria, que está brutal en este momento, o sea, reseteamos memoria, nos olvidamos de la locura que pasamos hace 4 o 5 años, por ejemplo. Lo olvidamos, nos olvidamos las cosas bestiales que hicimos hace 4 o 5 años, recuerdan, ¿no? Ese año. Están como si nada, nos pareció natural lo que ocurrió. Y como eso reseteamos memoria. Aquello que tenemos siempre digo, mezzo bendición, mezzo maldición de no tener una memoria reseteable, ¿sí? Es una virtud, depende cómo la uses. Porque si no sos coherente con eso, realmente hay muchas personas encerradas en instituciones psiquiátricas por no tener la capacidad de resetear memoria y acordarse todo. Hay que aprender a metabolizar esa memoria no reseteable. ¿Y cualquiera puede tener una memoria no reseteable? Sí. Sí. Hay que vivir coherente con eso. Volvemos, estamos hablando de astrología esotérica. Accionar el ascendente. Si vos no accionás el ascendente, tu cuerpo físico que está relacionado con el ascendente también está más propenso a hacer síntomas relacionados con ese ascendente. En la mayoría de los casos, sí. Hay otros factores, cualquiera que sabe de astrología basal más o menos eso lo sabe. Eso lo vamos a ver puntualmente en otros videos. Me interesa que reconfiguremos la idea de que Katso es un ascendente. El ascendente es mi grado cero. El ascendente es cuando yo estoy lo más cercano a lo neutro, cuando yo puedo anular muchísimo mejor la contaminación electromagnética y bioquímica. ¿Eso significa que yo acciono mi ascendente y puedo comer para el culo y estar bien? No, obviamente que no. Volvemos al 80-20. ¿Sí? Lo que sí va a ocurrir es que voy a estar mucho más alineado. Entonces los tóxicos que yo no sepa que como y coma igual, o aquellos que sé y lo hago, pero en un porcentaje bajo, voy a estar mucho más capacitado para neutralizarlos. Porcentaje. Cortémosla con estos fanatismos de que esto es así, blanco, negro. No existe blanco-negro. ¿Sí? ¿Existen caminos? Sí. Volvemos al 80-20. Machaco con el tema porque da claridad y discernimiento. Entonces, ascendente sería el lugar donde ese 20% del software álmico es inoculado por nuestro espíritu para que recordemos el retorno a la fuente que somos, al espíritu original. Accionando esa actitud relacionada con el ascendente, estamos en muchísimas más condiciones biológicas, electromagnéticas, de estar alineado con nosotros mismos. Suena fácil, ¿no? Bueno, cualquiera que más o menos haya probado estar alineado con su ascendente sabe que no. Sabe que las trampas lunares son bestiales, que siempre es más fácil estar en la adicción de la luna. En la adicción de la luna. En el alivio de la luna. En el ascendente hay satisfacción, en la luna hay alivio. Listo, entonces es fácil. A ver, en tu ascendente vas a estar igual, siempre. El tema es que vas a estar distorsionado por poco o por mucho. ¿Sí? Siempre es fácil el ascendente 1, el guerrero, el fuego, ¿no? Cuando tomamos a Aries o a Marte, es un buen ejemplo, por lo menos se me hace fácil para explicar, que ¿qué vas a encontrar en la distorsión? Personas que el mundo las violenta y que todos son violentos e hiperagresivos y que todos le dicen lo que tienen que hacer y se lo llevan por delante, o personas que se pasan de rosca y son pendencieros y se la pasan peleándose con todo el mundo, ¿sí? No, el guerrero no es pendenciero, no va peleándose por fuera porque sabe que la batalla es interna, y el guerrero es agresivo, tiene acción, tiene iniciativa, no sigue a otros, se sigue a sí mismo. Entonces, más allá de la distorsión lunar, ¿sí? Es que ese péndulo necesita ser detenido o por lo menos, lentificado y minimizado su movimiento en el eje cercano al cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? El radix, ahí está en el grado cero de los 360, en esos 20% para arriba y para abajo de esos grados, ahí estamos bárbaro. Bárbaro. ¿Mantenerse ahí es fácil? No. No es que llegaste ahí y ya está, compraste. No. Es todo el tiempo el trabajo. ¿Por qué? Porque la distorsión lunar te va a llevar permanentemente a confundir. La distorsión de casa 12
La distorsión de casa 2 es nuestro arquetipo inconsciente que te lleva más a lo femenino y a fundirte con cosas que están adentro y miedos y qué sé yo. O la casa 1, volvemos, ¿no? El péndulo. Casa 12, casa 1, ascendente acá, ¿sí? Que lleva a la distorsión masculina de pasarnos con el ego hacia afuera. Entonces, saber cuál es tu ascendente, que fíjense que interesante porque un sol lo sabemos todo porque son 30 días, una luna hay que fijarse un poquitito más específicamente, porque ya estamos en el 10% de eso. Ahora, el ascendente son un par de horas. Sí, a propósito. Y si no sabes tu hora, no sabes tu ascendente, el ascendente, como se ve tanto en circunstancias, o sea, tus circunstancias hablan de tu ascendente, porque sos vos proyectado. Por eso esto que les decía, me encuentro siempre con personas de tal tipo que me generan atracción, rechazo. Hay un parámetro que siempre es muy interesante. Me encuentro con personas en situaciones de tal tipo, pero sobre todo con personas ya de chico, siempre me encuentro con personas que me generan atracción, rechazo. Volvemos al arquetipo guerrero. El caso de uno sería personas muy violentas o muy impulsivas o excesivamente decididas, lee mi ego, que digo, ay, qué tremendo, no hay que ser así. Y por otro lado, no puedo parar de mirarlas. Claro, porque algo me indica que eso yo tengo que integrarlo, pero no accionarlo de esa forma. Ahí está siempre, siempre la dualidad del ascendente. Tengan en cuenta esto, porque es un decodificador de dónde están ustedes parados frente a su ascendente, o sacarse dudas de su ascendente cuando digan, ¿es este o es este? Porque en la partida de nacimiento dice una cosa y mi papá recuerda otra y mi mamá, o no, o estuve en un orfanato, o me anotaron días después, todas las variables que puede haber, ¿no? A veces en adopciones que no queda el registro ahí, siempre se puede saber el ascendente. Hace un rato, perdón, yo les decía, una de las cosas que a veces pasa con los mellizos es que uno acciona ascendente y otro acciona el opuesto del ascendente. ¿Por qué? El descendente, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son los dos lugares de posible ingreso. Después está la posibilidad de la acción en mellizos de la carta dracónica. Vamos a hablar en otro momento, es muy interesante, pero en principio, en general, es ascendente-descendente lo que accionan. Porque son los dos lugares donde ingresan sanamente al plano. ¿Está bien? Muchas veces, digamos, la fragmentación severa de la mente, estoy hablando en discapacidades severas de fragmentación de la mente, es porque esa energía no se acciona en ese grado cero. Después está la explicación física, biológica, neurológica. Yo voy a lo mío, ¿sí? A lo que estamos compartiendo. No se acciona como grado cero y eso es recibido como un impacto muy potente. Bien, repaso, porque fui abriendo temas. Sería, el ascendente es aquel lugar en donde yo mejor me voy a sentir, más conmigo, más en calma, con más claridad, con menos mente, con menos identidad. Recuerden, el gran enemigo en este plano, las identidades, y más consciente. La conciencia no tiene identidad, es. La mente sí. La mente no es. Entonces tiene que hacer como que es. Y esa es la identidad. La mente no es. Hace que es a través de identidades. Porque yo soy esto, pertenezco a tal esto, y tal línea, y hay tal ideología, y tal religión, y tal grupo, tal nacionalidad, tal raza. Da lo mismo. Da lo mismo. Son todas formas en las que te desvinculas de tu conciencia. Todo cuerpo emocional, drama. No hay identidad sin drama. No hay identidad sin cuerpo emocional. Obsérvense. Obsérvense. Responden por identidad en el drama. Responden porque se supone que listo, es identidad, ideología, religión, no importa, da lo mismo. Sinónimo, siempre les digo. ¿Qué es el ascendente? Aquello que como me lleva a la conciencia y no tanto a la mente, me es más fácil ser desde la vivencia interna y no desde la demostración externa que es la mente. No estoy en defensa-ataque, estoy experimentando. No estoy tanto en resultado, estoy experimentando más.
Siempre hablamos de porcentaje, sí. Mientras estés encarnado, permanentemente es volver a eso, sí. Es la forma en la que el espíritu inocula tus verdades, tu esencia. Después está la luna y el sol. ¿Cómo la luna y el sol? Che, loco, el sol está todo bien, la luna es lo nefasto, eso ya lo sabemos, la astrología esotérica. Bueno, vamos a hablar de la luna y el sol. Ahora, redondeo este video ascendente repasando mentalmente que no haya quedado ninguna información importante. Creo que no. Importante saber el ascendente, importante estar atento a eso, importante entender esta dualidad que se me produce con lo que proyecto de mi ascendente, que me produce rechazo y atracción. Y si les digo, ahora que hablemos de la luna en otro, yo suelo tener un parámetro, digamos, cuando empecé a ejercer como psicólogo, al ser la astrología previa en mí, en la carrera de astrología se estudian toda una serie de test, desde intelectuales, cognitivos y tal, el Roya, montones de test, proyectivos. Yo siempre en un reduccionismo bruto, de tipo de barrio, digo, che, fíjate cómo la persona maneja su luna y su ascendente. Primero porque va a ser opuesto complementario. Si está más lunar, está menos en ascendente. Si está mucho en ascendente, está menos lunar. Bueno, eso te habla de qué tan lejos está de sí misma. Y si pasaron muchas décadas o mucho tiempo, no necesariamente décadas, años en que la persona está así, o agarrás una persona de 40, 50, 60, 70 años, ya empieza a hablar un poquitito de su estado evolutivo en esa encarnación. ¿Sí? ¿Se puede cambiar siempre? Se puede cambiar siempre, sí. Solo que hay matrices que si en los momentos iniciales, los primeros años, ese ascendente no ancla, le llamamos trastornos narcisistas, a cuando no ancla, les estoy mezclando psicología clásica con astrología esotérica, sí, literal. Bueno, ahí lo que hay que hacer es pelear con lo que hay, ¿no? El trastorno narcisista es la limitación de mi acceso al ascendente. ¡Wow! Les acabo de hacer una definición tremenda. Sí, pero funciona así. Es decir, ¿de qué me aleja mi narcisismo? De mi ascendente sano. Me lleva a mi luna y a mi distorsión, recuerden, ¿no? Por omisión o por hiperacción de mi ascendente. Eso sería trastorno narcisista. ¿Sí? Donde mi triangularidad, si lo explico más psicológica, psicoanalíticamente, mi triangularidad, papá, mamá, hijo, acuérdense que somos las tres cosas. No es que tenemos papá, tenemos mamá. No, eso es lo biológico afuera. Nosotros, papá, mamá, hijo, ahí juntamos los tres la potencia interna. En el narcisismo, o solo queda papá o solo queda mamá y nunca llego a ser hijo. Nunca me percibo como una individualidad completa. Por eso vivo en reclamo, vivo en ataque, vivo pidiendo que me reconozca el otro y toda esta cuestión. Bien, entonces esos son los malos, los narcisistas. No, estoy diciendo que todos tenemos un nivel de narcisismo. ¿Y cómo lo reconocemos? Que tantas características de esas tenés. De las comunes, de las que ves, ponete un video de que es trastorno narcisista en YouTube y listo. Pero después, cuando quieras verlo desde la astrología esotérica, ¿qué tan accionado tengo mi ascendente? Y se puede evolucionar en la medida que mi trastorno narcisista, digamos, esté muy anclado o esté anclado en muchas áreas. Volvemos, todos tenemos todas las partes. Todo se puede. Todo se puede, volvemos. Se puede subir con una sola pierna en una montaña, todo se puede. Está altamente demostrado que la voluntad y la disciplina, todo lo pueden. Ahora, hay que desarrollarlas. Y no siempre, si yo vivo un reclamo, voy a desarrollar ni voluntad ni disciplina, porque le sigo pidiendo al otro. Entonces, primero, es romper mi estado victimizante. Mis brutas y enormes identidades reclamantes que papá, mamá y que los papás y las mamás que voy buscando en sus representaciones. ¿Cómo llegamos a cada ascendente? Porque volvemos. En la medida que yo fortalezco mi ascendente, fortalezco mi individualidad y mi conexión espiritual. Individualidad, ¿no? Conciencia de sí mismo. Con individualidad me relaciono de manera sana,
Con individualidad no hay dependencia. Con individualidad, o sea, niveles. No hay adicción. No busco en el afuera. Me doy yo a mí y comparto eso que yo me doy a mí con los demás. Y en general voy a buscar individuos también, asumidos como tales, donde estén atentos a sí mismos y compartan y derramen eso que encuentran. Bien, vamos a agregarle cosas al tema ascendente seguramente, pero es muy difícil. La idea es ir después desglosando y vamos a hablar de tierra, aire, agua, fuego, ascendentes de tierra, aire, agua, fuego, antes de entrar en cada uno, porque también vamos muy rápido a la clasificación. Y si no entendemos qué es, ¿de qué vale? ¿No? Pasa a ser determinista y no evolutivo. Vamos a volver, pero por lo menos una idea básica. Ahí voy a, en un video siguiente, lo que tiene que ver con lunas. Lunas en astrología esotérica. Les mando un fuerte abrazo, que estés muy bien.